Muy buenas tardes, compañeros. Nos presentamos, somos el arquitecto Marco Cervantes y el arquitecto Daniel Cordero. El día de hoy, en nuestro método de capacitaciones internas de Greco, soluciones integrales, daremos el tema de isométrico, conceptos básicos para una isometría correcta. Somos del Departamento de Ingeniería y las áreas a quien está dirigido es administrativo y operativo en específico. Vamos a comenzar con las definiciones. ¿Qué es un isométrico? Bueno, al igual que cualquier dibujo, es una representación gráfica. En este caso, es la representación de un objeto mediante una proyección basada en tres ejes, que son altura, anchura y longitud. La isometría tiene la ventaja de que permite visualizar la escala de un objeto, siendo así la representación de un objeto tridimensional de forma bidimensional. Y bueno, ahí tenemos una imagen que nos ejemplifica un poquito más esos tres ejes, ¿verdad? Que es la altura, la anchura y la longitud. Un isométrico refiere a aquel dibujo realizado con los ejes inclinados formando un ángulo de 30 grados de forma horizontal y 60 grados con forma vertical. La base del dibujo isométrico es un sistema de tres ejes que representan las dimensiones de la realidad. En este caso, estamos hablando de dimensiones gráficas. Aquí podemos verlas en tres colores. El eje Z, que nos refiere al tema de altura. El eje Y, que puede ser anchura o longitud. Y el eje X, que puede ser profundidad. Dimensiones. Dimensiones geométricas o espaciales. Estas son longitud, altura y profundidad. Refieren al tamaño o extensión de un objeto en una o varias magnitudes por las cuales ocupa mayor o menor espacio. Entendemos como 1D o una dimensión aquel que tiene solo una magnitud, la cual es longitud, altura o profundidad, pero solo una de ellas. Tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos una línea, donde mostramos una distancia y es una longitud. Por ello es una dimensión. Después de ella es la segunda dimensión o 2D y esta refiere a tener dos magnitudes, longitud y altura. Ya forman una figura 2D. Pero nosotros nos vamos a enfocar más bien en la tercera dimensión o 3D. Se dice que es 3D o tridimensional cuando a la altura y longitud se le agrega la magnitud de profundidad. En este caso, aquí vemos un ejemplo en el cual ya no solamente es un cuadrado con dos dimensiones que serían anchura o altura, sino también ya se le está agregando la magnitud de profundidad. En cuanto a nuestra área, que es las instalaciones eléctricas, los isométricos de instalaciones forman a partir de una representación lineal con calidad y tipos de línea específicas de dicha instalación. Aquí especificamos uniones, conexiones, componentes, así como la distancia y medidas, llámese calibres, de dichos componentes. Tenemos aquí un pequeño ejemplo o tipos de línea para dibujar. Línea de trazo general, por lo regular con ellos se ponen tuberías, cableado. La línea de proyección va como en un segundo plano. ¿Qué quiere decir esto? Que va detrás de lo que se ve más al frente. Líneas de ejes, que son como para las medidas, y líneas de representación de secciones, que se podría decir como en tema de paso por plafón o algo por el estilo. Recordemos que todo es una representación gráfica. Cada línea representa algo. No nada más vamos a poner línea continua en todos los dibujos ni en todos los trazos. Tenemos que tener esa costumbre de dibujar a través de calidades de línea, a través de tipos de línea
para identificar bien un isométrico y dicha instalación. Tenemos igual un pequeño ejemplo de lo que debería ser un tablero eléctrico en donde este es un isométrico donde detallamos cada componente de dicho elemento, de dicho componente. Sus bases, el tema de cómo se conecta, todo ese tipo de cuestiones, eso se especifica. Ahorita se ve una imagen que representa una hoja isométrica, como la que normalmente las personas de los operativos tienen para hacer sus dibujos isométricos. Esta hoja es una hoja base cuyas líneas ya están marcadas en los ángulos que nosotros utilizamos para un dibujo isométrico, es decir, las que están inclinadas o diagonal están a 30 grados respecto a la línea horizontal y la línea vertical está a 90 grados. En este caso nosotros vemos que la línea verde nos ayuda para dibujar segmentos de manera vertical, es decir, con temas de altura, bajadas y también subidas de tubería. La línea azul y la línea roja nos presentan segmentos o trayectorias que van de manera horizontal o también para tocar temas de longitud o profundidad. En este caso marcamos aquí que para dibujar un isométrico de manera correcta debemos especificar en cada línea material, por ejemplo, si es una tubería, de qué material es esta tubería, el calibre también de la tubería y en este caso de los conductores que lleva esa tubería o esa charola, y si tiene componentes especiales. Asimismo, también, por ejemplo, debemos especificar los tipos de uniones que tiene la instalación que estamos generando. Es decir, si va a un conduit y qué calibre es, o si va a una T. Cualquier tipo de conexión que vayamos a utilizar debemos indicar. De igual manera, las dimensiones, cuántos metros tenemos de trayectoria, ya sean subidas o bajadas. También, por ejemplo, los niveles, a qué altura está pasando esa tubería. Y, por ejemplo, indicar, como está en este cuadrito rojo, algún paso por plafón, paso de muro, para que la persona que va a interpretar ese isométrico tenga un entendimiento de que, bueno, existe ese paso y sepa cómo solucionarlo de la mejor manera. Aquí nos encontramos con unos pequeños ejemplos de lo que vendría siendo isométricos de instalaciones específicas. Como podemos ver aquí, la tubería, la instalación, es un tipo de línea específico. Los quiebres, los dobleces, en cada unión se especifica qué tipo de unión es, calibre de. Algo que tenemos que tener muy claro es el uso de colores para poder identificar diferentes componentes, algo que se puede ocupar mucho. De este otro lado tenemos una instalación eléctrica básica de un área de oficinas, en donde tenemos especificado las cajas de distribución, los circuitos como van, el cuadro de mando, los circuitos independientes, los interruptores, contactos, luminarias, todo ese tipo de cuestiones se tiene que especificar. Calibre de tubería o manguera en un caso residencial, conductores, distancias, las bajadas. Recordemos que un isométrico se basa en dos tipos de línea o dos bases línea, que es línea recta, que es solamente vertical, y líneas inclinadas a 30 grados en ambos sentidos. Son los dos únicos tipos de línea que se van a utilizar. Por ejemplo, en este caso del dibujo de la izquierda vemos cómo está más especificado de una manera más de ingeniería qué tipo de calibres van, aunque no se alcanza a ver muy claro, se puede ver los calibres de tubería y de conductores. En el caso de la derecha, vemos como un modelo más gráfico, no tiene tanto las especificaciones, pero bueno, ahí podemos ver de manera un poquito más clara ya la distribución de la instalación. Al caso de la derecha, habría que agregarle nada más las especificaciones del material que se está agregando para que quien cotiza o quien va a interpretar ese isométrico pues tenga un entendimiento más claro.
En conclusión, el uso correcto de modelos bidimensionales como los isométricos facilitan una buena interpretación de una realidad que en este caso de instalaciones eléctricas representan una herramienta de utilidad gráfica para labores de diseño, cuantificación, planificación de ejecución, etc. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces eh, laboramos o trabajamos en conjunto con personas operativas que están en planta. Para todos los que estamos en esta parte de oficina, nos es muy importante eh, que se maneje de manera correcta un isométrico para que nosotros podamos interpretar más rápido y de mejor manera cómo se va a llevar a cabo la instalación, es decir, podamos entender en qué puntos tenemos que hacer una instalación especial, en qué puntos pasamos por muros, por plafones, y de esta manera nosotros también podemos ejecutar nuestras labores más rápido, desde el diseño hasta la cuantificación de material, hasta el mismo presupuesto del material, para que podamos trabajar más rápido. Entonces es muy importante, primero, que entendamos lo que es un isométrico. Algo que hemos entendido es que en la medida en que uno tiene un buen entendimiento de lo que son las cosas, pues va a ejecutarlas de mejor manera. Por eso queríamos que esta primera capacitación fuera teórica, para entender realmente lo que es un isométrico y por qué es que está inclinado, por qué es que tiene esos ángulos, para que en la siguiente presentación podamos hacer un ejemplo o varios ejemplos ya de manera práctica. Es decir, vamos a hacer un par de isométricos a mano alzada y otros isométricos en AutoCAD, que también es muy importante que todos nos capacitemos en esa área. Y bueno, que de esa manera podamos manejar de mejor manera este tipo de representaciones, ¿no? En el caso, digamos, de una instalación eléctrica, nosotros tenemos aquí un planito arquitectónico de una casa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un plano así, es un poquito, muchas veces se nos puede hacer confuso hacer un isométrico eléctrico. Ahora, en este caso vamos a utilizar uno de los formatos que nosotros ya diseñamos, que es este. Y si se dan cuenta en estos formatos, nosotros ya quitamos la línea horizontal. Únicamente tenemos las diagonales y la línea vertical, que es la de altura. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos hacerlo de dos maneras. Un isométrico eléctrico de aquí. Vamos a utilizar como por ejemplo, en ejemplo este dormitorio que está aquí. ¿Sale? Podríamos dibujar primero en isométrico el dormitorio, o simplemente podríamos dibujar el isométrico de la instalación. Vamos a dibujar el dormitorio. ¿Dónde nos vamos a posicionar? En este ángulo. ¿Sí? Entonces, por ende, estamos entendidos de que aquí pues tiene que subir el muro. ¿Cuánto va a subir? Normalmente puede subir 2,50 metros, pero nosotros lo vamos a dibujar únicamente como una subida. Aquí. Esta línea vertical nos va a representar esta subida del muro. Y después vamos a dibujar este muro que está aquí. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Con las diagonales. Una diagonal, otra diagonal, y lo cerramos aquí. ¿Qué seguiría? Hacer la puerta, ¿no? Entonces aquí dibujamos cómo sube la puerta, el ancho de la puerta y la bajada de la puerta. Aquí está. Después seguiría este muro. Y este muro, si este va hacia acá, entonces este va a ir en sentido contrario, es decir, vamos a utilizar esta diagonal. Y pues lo único que nos quedaría es cerrar. Aquí en este caso yo cometí el error de usarlo muy arriba para que no ocupo, pero si proyectamos las líneas, así estaría más o menos el cuarto. Tenemos este muro que representa el ancho del closet. Entonces este más o menos vemos que está a la altura de la puerta. Entonces hacemos una pequeña proyección aquí hacia adentro y lo bajamos. Entonces ya tenemos la proyección de este pequeño, de esta mocheta, ¿verdad?
Entonces, de este modo ya hicimos una representación isométrica de este espacio. Esto es esto que está aquí. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría pendiente? Marcar lo que nos concierne que es referente a la instalación eléctrica. Nosotros les recomendamos el uso de colores porque facilitan el trabajo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un color naranja. Entonces, si tu contacto está aquí, pues aquí tú lo marcas el contacto. Obviamente, pues no va a estar adentro del closet, pero es nada más para cuestiones de un ejemplo. ¿Qué le vas a poner aquí? Pues a qué altura está tu contacto. No sé si puede estar a 1 metro, 1,10, 1,20. Ya dependerá de la instalación. Y después que viene, pues una subida de la tubería. Entonces la vas a marcar de manera vertical. Acuérdate, todas las subidas y todas las bajadas se van a marcar así en una línea vertical. Después quizás venga hacia el centro, aquí. Y aquí a lo mejor vas a tener tu lámpara. Entonces aquí vas a marcar tu lámpara. ¿Qué vas a marcar aquí o qué vas a indicar? Tu canalización, si es tubo, si es manguera, el número de conductores que llevas aquí y la distancia. Aquí si vas a poner de aquí a aquí, sube, no sé, 1,20. Aquí. Y de aquí a acá, corren 2 metros tal vez. Porque así nosotros podemos entender y ya nosotros podemos hacerlo en el AutoCAD de manera o con escala real. La ventaja de que tiene un isométrico a mano alzada es que no requiere que tú marques el número de cuadritos reales, si es 1 metro, 2 metros, 3 metros. No, tú puedes hacerlo de este modo y nada más indicarnos qué distancia corre de aquí a acá. Que obviamente aquí sí necesitarás esas distancias. Por ejemplo, si vas a marcar un contacto, pues puedes utilizar otro color. Digamos que el contacto ahora está en este lado. Entonces vas a marcar el contacto. Si estás marcándolo de este lado, vas a utilizar esta diagonal. Si estás marcándolo de este lado, vas a utilizar esta diagonal. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esta y estamos utilizando esta. Entonces aquí ya marcamos nuestro contacto. ¿Y qué seguiría? La subida. ¿Verdad? Y ya te mueves hacia donde pasa tu tubería de instalación de contactos. A lo mejor aquí viene hacia acá y se mueve hacia acá y aquí baja otro contacto. Entonces tú lo puedes marcar de esta manera. Y lo que seguiría a esto sería indicar las distancias reales de cuánto bajó. Por ejemplo, aquí sabes que baja, aquí es un poquito complicado por la posición, pero baja 2 metros 30. Y vienen, no sé, el número de conductores X. Si vas a indicar colores, si vas a indicar calibres, si vas a indicar materiales, aquí lo tienes que poner. Ahora, si tu espacio es muy reducido, porque tienes que indicar muchas cosas, lo que nosotros les recomendamos hacer es poner un número, 1. Y en este lado, aquí pones el 1, pues equivale a una tubería de tal, a tantos conductores de tal, a la tierra, y aquí indicas toda tu lista de materiales, de modo que esta parte no se amontone y después para nosotros sea difícil visualizarlo. En el caso de una instalación industrial es exactamente lo mismo. Podemos marcar la trayectoria de una charola y decir, bueno, aquí viene una charola tipo escalera de 24 pulgadas y trae, no sé, 3 conductores por fase de 2 ceros, ¿vale? Y a lo mejor uno de tierra, uno desnudo de tierra del 2. Aquí lo identifica. Si nosotros sabemos que esta es la trayectoria de la charola, ¿qué nos falta indicar? Pues la distancia. De aquí a acá recorre 30 metros a lo mejor. Obviamente, ¿qué sería lo recomendado? Pues hacerlo con distintos colores para que no haya confusión. Esta es nuestra charola. No tienes que dibujar la charola, nada más con una línea no lo indicas. Y después a lo mejor aquí baja 5 metros.
Entonces así lo indicas. Y si no hay cambio de conductores, pues no le pongas. Pero si hay un cambio ahí, sí. Si cambió el número de conductores, sí tendrías que indicarlo. ¿Y cuál es el punto de esto? Que de este modo tú no puedes desarrollar un proyecto de lo que estás generando. Por ejemplo, dibujamos un CCM. Utilizamos estas líneas guías para dibujar un CCM o un tablero que está en tu, digamos que es el tablero E-Line y está en el CCM. Aquí lo indicas. Después, pues tendría que subir la alimentación. Entonces utilizas una de las líneas verticales para indicar que sube. ¿Cuánto va a subir? Pues lo que tenga que subir ahí le puedes poner, no sé, tal vez son 5 metros. Sube 5 metros. 5.00 metros. Y le vas a poner que esta va a ser la 1. Después, a partir de ahí, va a correr, no sé, 15 metros. ¿Vale? Entonces aquí dibujas tu línea, dibujas la distancia que corre y le vamos a poner a lo mejor. Si es el mismo número de conductores, le vas a poner el 1 también, que aquí viene el 1. Pues a lo mejor aquí hace un quiebre. Aquí ya vimos que hay una curva vertical, aquí ya vimos que hay una curva horizontal, entonces aquí le indicas curva vertical, curva horizontal, ¿vale? Y a lo mejor pones la distancia de cuánto está corriendo aquí, a lo mejor aquí va a correr 2 metros y sigue siendo el 1. Y aquí probablemente puede subir o puede correr, no sabemos cómo venga exactamente una instalación, pero supongamos que viene para acá. Entonces aquí ya le pones, sabes que aquí ya se va a 25 metros, sigue siendo el 1, y aquí ya por último baja hasta la máquina que vamos a alimentar. Entonces, ¿qué hay que indicar? Pues cuánto está bajando. ¿Cuánto está bajando? Digamos, en este caso serían otros 5 metros. Sigue siendo el 1 porque todos estos conductores nada más vienen desde aquí a alimentar nuestro motor. Aquí ya tenemos otra curva horizontal. Aquí ya tenemos, por ejemplo, otra curva vertical. Aquí tendrías que marcar el número de soportes. Si estás utilizando unicanal o algún tipo de soporte especial, pues me indicas cuántas tienes. Puedes indicarme que estas líneas tienen que ver con soportería. ¿Sale? Y ahorita ya pones lo que significa el 1, que el 1 equivale a a la charola de a tantos conductores. Y por ejemplo, la soportería, si es todo igual, pues aquí me indica las soporterías, es unicanal de ciertas características. Entonces ya yo puedo determinar aquí al leer esto cómo está tu instalación. Y por último, pues tu remate. ¿Cómo va a ir tu remate? Tu remate tal vez llega aquí, y aquí está tu tablero. Si vas a utilizar un tubo flexible, pues aquí lo indicas, ¿no? Es que pues este es flexible, es un Huber, ¿no? O tal vez entra directo aquí a lo mejor ya baja con tubería y aquí ya vas a necesitar un condulet, ¿no? Entonces ya indicas que a lo mejor este es un LB. Y ya si ya cambió aquí a tubería, pues aquí tienes que indicar que es una tubería. A lo mejor aquí ya es un 2. Pones, pues el 2 ya es una tubería, un tubo conduit de, no sé, de 2,5. Y ya pones el número de conductores, bla, 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 y ya sabemos que aquí en el 2 ya cambió de charola a tubería. En el 3, por ejemplo, aquí ya tenemos un 3, que sería el tubo flexible, con el número de conductores que estamos llevando. Si tienes, por ejemplo, conectores como estos, tienes que indicarlos. Si es un conductor de LB, un LR, un LL, tienes que indicarlo. Si pasaste a tubo ornamental, tienes que indicarlo. Si tal vez tu remate vienes bajando y entra aquí con un LB directo al tablero, tienes que indicarlo. O sea, sabes que entra aquí directo y aquí a lo mejor tenemos
un conector, ¿verdad? Entonces, ya tu chamba sería, por favor, decirnos cómo está aquí la conexión. O sea, qué es lo que tiene aquí. ¿Cuál es la ventaja de un buen isométrico? Pues que agiliza el trabajo. Nosotros, tanto en el área de cotizaciones, como de compras, como de dibujo, tenemos un entendimiento más claro de cómo está, sin necesidad de ir a planta. Nosotros podemos interpretarlo y podemos recrearlo en AutoCAD. Entonces, precisamente para eso se le hicieron estos formatos. ¿Cuál es el objetivo de estos formatos? Que utilicen estas líneas guías. O sea, recuerda siempre que estas líneas son tus guías, ¿sí? Esta línea es una guía, esta línea es otra guía y esta. La vertical siempre nos va a servir para indicar subidas y bajadas, siempre. Y las trayectorias horizontales o sí, a lo largo o a lo ancho, no la vamos a marcar de este modo. ¿De qué va a depender cuál vas a utilizar? Del ángulo en que tú te ubiques para hacer el isométrico. Porque también puedes usar este. O sea, puedes utilizar cualquiera de los dos. A lo mejor aquí indicas tu tablero y entonces utilizarías esta línea para acá. Y aquí utilizarías esta ruta, esta trayectoria. Entonces depende mucho de la visualización que nosotros tengamos del espacio. ¿Qué te puede ayudar? Dibujar más o menos el espacio en el que vas a hacer tu instalación. A lo mejor es una nave, entonces puedes trazar con líneas guía tu nave cómo está. Ahora está así. Entonces trazas cómo está tu nave. Y ya con otro color dices, bueno, pues aquí está la puerta a lo mejor. Y yo estoy parado en la puerta. ¿Dónde está mi tablero? Pues está en este muro. Entonces aquí con otro color voy a dibujar mi tablero. Te repito, no tiene que ser del tamaño exacto, porque eso ya depende de nosotros. Nada más nos da las medidas. Pones, este es el tablero 1, T1. Ya como el tablero es un tablero, no sé, de distribución cubo de 30 espacios. Y ya nosotros lo buscamos y nosotros lo dibujamos con las medidas reales. Eso ya no te debe preocupar. Entonces, bueno, yo estoy en la puerta y aquí está el tablero, entonces, ¿cuánto sube? No, pues sube tanto, sube 8 metros. Entonces ya, con estas líneas guías del espacio real, como que ya es más fácil entender. O sea, a lo mejor va a venir corriendo por este muro y aquí al centro del muro va a doblar hacia el centro. Aquí es donde va a bajar a la máquina, ¿no? O a la transportadora, o no sé qué vayamos a alimentar. Entonces, de este modo, es más fácil para ti y para nosotros entender cómo va. Ya nada más, como te había comentado en el ejemplo anterior, tendrías que indicarme la tubería o la canalización, el número de conductores, bueno, el conductor de puesta a tierra, para que nosotros pudiéramos recrear. Y por supuesto la distancia. Las uniones o los conectores, los remates. Pero esto realmente es la metodología de trabajar isométrico. Como ven, realmente es muy sencillo. Simplemente se trata de dedicarle tiempo a hacerlo. Sí requiere tiempo, pero en la medida en que le dedicamos tiempo, pues cada vez vamos a ir mejorando en ese sentido para que nuestros isométricos cada vez estén más completos, ¿no?